Vamos a seguir con Juan 8. La semana pasada estuvimos tocando el tema de 31 al 38. ¿Sí? Juan 8, del 31 al 38. Y hablábamos sobre la libertad. ¿Sí? Seréis verdaderamente libres. Entonces Juan 8 del 31 al 38 nos hablaba sobre seréis verdaderamente libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hablamos que la verdad es una persona. Entonces habíamos visto varios contrastes, ¿sí? Hijos de las tinieblas, hijos de la luz. Él es la luz del mundo. Andar sin Cristo es andar en sequía, pero Él es la fuente de agua viva. Y hoy, a partir del versículo 39 en adelante, al 47, continúa el Señor Jesús subiendo un poco el discurso con los judíos que habían creído en Él. Imaginaos, eran judíos que habían creído en Él. Y el tema de hoy se llama es un test de ADN, ¿sí? Una prueba de paternidad, ¿sí? Sabéis que aquí ya en este punto nos encontramos en un clímax de la confrontación entre Jesús y los fariseos, que habían creído en Él. Hay que tener en cuenta que no siempre de creer en Jesús en el Evangelio según San Juan es ser salvo. Es simplemente creer, como habíamos dicho la semana pasada, a su propia manera. Ellos creían en Jesús de alguna manera, ¿sí? Y puede que nosotros también estemos en la misma situación. Por lo tanto, es necesario que hoy hagamos un test de paternidad, porque hoy es el día del Señor. Vamos a ver si el Señor al que estamos adorando es nuestro Padre. Entonces, el test de paternidad, ¿vale? Jesús, bueno, viene aquí, él, en otras palabras, con la lógica que le caracteriza. Bueno, Él es el Logos, Él es la lógica de Dios. Él viene y hace añicos la idea de los fariseos que estaban aquí, aquellos supuestamente que habían creído, ¿sí? Estos que se creían justos, tenían una pequeña patina de piedad, ¿sí? Una patina de santidad, ¿sí? Pero tenían en sus corazones una hostilidad asesina en contra del Señor, contra la verdad. Entonces, este debate que viene ahora nuestro Señor Jesús no es solamente un debate teológico intelectual, no tiene que ver de manera académica, simplemente de conceptos. Trata de realmente, el Señor Jesús empieza a decirles, bueno, bien, vosotros habéis creído en mí, vosotros sois descendientes de Abraham. Y Él reconoce que ellos son descendientes de Abraham. Entonces vamos a ilustrar esta como se dice por ahí, esta crisis, considerando una historia. Vamos a considerar, un segundito que se me ha colado. Vamos a considerar esta historia, este suceso que nos ha pasado ahora aquí del 31 al 38 y ahora del 39 al 47. Es el mismo escenario. Jesús está supuestamente con los judíos que habían creído en Él, ¿sí? Y aquí vemos que habla de la paternidad. Sí, vamos a leer versículo 39 en adelante. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ya aquí comenzamos con una respuesta de parte de los judíos que habían creído. Y Jesús le responde
de manera lógica, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces vemos aquí, hay una historia que nos relata sobre lo que es las pruebas de paternidad. Conocéis a Steve Jobs, ¿sí? Este ejemplo lo he visto en otros pastores, pero me gustó mucho la manera como lo expresó José Grauman. Y él dice que, bueno, él cuenta la historia de Nicole Brennan y su padre, Lisa Nicole Brennan, y su padre, Steve Jobs, ¿sí? Durante años, el fundador de Apple negó la paternidad su paternidad, a pesar de una prueba de ADN que arrojaba que un 94% de coincidencias esa era su hija. ¿Sí? Y con una frialdad asombrosa, Jobs insistía en que esa estadística significaba que 100.000 hombres de los Estados Unidos podrían ser su padre. O sea, negando la paternidad, diciendo, bueno, si hay un 94%, si Estados Unidos tiene 300 millones de personas, quiere decir que probablemente 100.000 hombres son el padre de esa niña. A pesar de que el 94% decía que era él, ¿no? Pero solamente cuando él tocó fondo, cuando él fue despedido de su propia empresa, él reconoció la realidad que su genética había gritado, esa es tu hija. Y él la reconoció, ¿sí? Él la reconoció y ella escribió un libro acerca de su vida, de una niña de 5 años. A los 9 años fue reconocida como hija, pero una niña de 5 años que padecía necesidades. Una madre que se esforzaba por darle lo mejor a su hija. Y pasó como en las novelas de Corín Tellado y estas novelas mexicanas o ahora turcas, donde la hija pobre, la muchacha del servicio que no tiene nada y que es humillada por todo el mundo, resulta que es la hija del dueño. Y wow, y colorín colorado, qué historia tan feliz, este cuento se ha acabado, ¿no? Entonces, vemos aquí que en este caso, ¿sí? Espiritualmente los judíos se encontraban en una negación similar, sí, pero inversa. Ellos estaban negando, ¿sí?, la misma cosa de manera inversa. Ellos decían que eran padres, eran hijos de su padre, ¿sí? Reclamaban un padre divino. Steve Jobs no podía negarlo, el 94% ese es su hija. Pero estos decían que reclamaban un padre divino, mientras su ADN moral revelaba una estirpe o una ascendencia, un padre totalmente diferente. Ellos decían, mi padre es Dios, pero su ADN espiritual revelaba otro padre. Y aquí la cosa se pone interesante, ¿sí? El principio rector, como hemos dicho, en esta época del año 94, Steve Jobs le hicieron una prueba de ADN para determinar que esa era su hija, o no. En este caso sí. ¿Cómo se determinaba en la época de nuestro Señor Jesucristo el ADN, la paternidad de un hijo? José, el jueves, estábamos hablando del tema, dice, no, en la época de Jesús se colocaba el niño en el suelo y entonces el padre pasaba sobre el niño y si lo agarraba, él decidía que ese era su hijo. Eso no es una prueba muy científica, pero bueno, eso es lo que hacían en de acuerdo a alguna tradición de reconocimiento de paternidad de un hijo. Pero ¿cómo se determinaba que era hijo o no era hijo de su padre? Hay otra prueba muy científica, y creo que todos las conocemos, ¿sí? La prueba de tal palo, tal astilla. Tal como es el padre, es el hijo, ¿sí? Y yo comentaba que incluso los padres decimos, ay, mira, se parece a mí, cuando no se parece ni a ti ni a la mamá el primer día ni el segundo día. O sea, se parece con un niño,
puedes ser hijo de cualquiera los primeros 2 días, ¿no? Y cuando incluso en esos días el niño levanta las cejitas así y tal, y dice, ay, mira, hace la cejita como yo. Todos los niños levantan las cejas, igual que todos nosotros. Pero uno tiene ese hábito, ¿no? Que dice, ay, que se parece a mí, mi hijo, ¿no? Y por lo general, cuando estamos pequeños, tratamos de imitar a nuestros padres en todo. Leonel me imita mucho a mí, Lucas me imitaba en muchas cosas. Y eso, de hecho, el lenguaje que yo utilizo en casa, ellos lo saben, pero a lo mejor yo utilizo un lenguaje que ellos no, yo lo utilizo con otra persona, por ejemplo, y a lo mejor no me va a entender todo, porque es un lenguaje que conocemos en casa. Hablamos español mezclado con ruso, costeño, colombiano, mezclado con todo eso. Entonces, ajá pues, y esas cosas que solamente utilizamos en casa, Leonid dice ajá, ajá, mira pues, tratando de imitar a unos compañeros cartageneros, pero es que yo también lo utilizo. Entonces, las pruebas, primera prueba de paternidad es que uno piensa que su hijo es de uno. ¿Cómo es? Por de tal palo, tal astilla. Es una prueba irrefutable. ¿Sí? Jesús en este texto de aquí no estaba hablando con gente atea. Hay que entenderlo. No estaba hablando con gente atea, estaba hablando con gente religiosa, ¿no? ¿Sí? Gente que decía, Dios es mi Padre. O somos hijos de Abraham. Pero Jesús les rompe esa seguridad. Jesús les dice algo duro, muy duro, a esos religiosos. Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow. Y esto nos confronta hoy. Esto sinceramente nos confronta hoy. Tú puedes estar en la iglesia y no ser hijo de Dios. Ellos estaban ahí. Ellos eran religiosos. Y Jesús mismo les está diciendo, vosotros sois hijos del diablo. ¿Tú te imaginas esa conversación? Entonces la paternidad espiritual no se declara, se evidencia. Nosotros vemos cuando una persona es un hijo de Dios o no. Como también sabemos que es un hijo nuestro o no. O cuando tu hijo se comporta diferente a como tú lo has educado. Algunas veces no pensado, es que no parece mi hijo, parece que yo no te hubiese enseñado nada, ¿no? Eso es lo que decimos normalmente. No es lo que dices, no es de dónde vienes, no es tu cultura cristiana, es lo que sale de tu corazón. ¿Por qué? Pues porque tus obras revelan a tu Padre. Tus obras revelan a tu Padre. Entonces la primera prueba, la primera de las pruebas, ¿sí? La imitación de las obras. Esto va de Juan 8:39 al 41. La lógica de Cristo es implacable. La filiación produce semejanza. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueses hijo mío, te comportarías como yo te he instruido. Así de sencillo, no es que no tiene otra historia. Un hijo imita la forma natural y los gestos y los valores de su padre. Eso es lo que hacen nuestros hijos, imitar a nosotros. Y en este caso Abraham, el padre de la fe, se caracterizó por una obediencia radical. Dios le dijo, cuando Dios le llamó, dice, empaca, venga, empaca tus cosas, y él se empacó. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a un lugar para ti, ¿sí? Y Abraham no dijo, bueno, Señor, espérate un momentito que... No, Abraham lo que hizo fue, empacó los motetes, agarró todas sus cosas y se fue con Dios. Le obedeció, creyó y le obedeció. Ese es Abraham, ¿sí? No le preguntó, ¿a dónde voy? No, esto es en Génesis 12, ¿a dónde voy? No le dijo nada de eso, él simplemente agarró las cosas y
Bueno, Dios me dijo que agarrara mis cosas y me vaya a una tierra que todavía no sé ni dónde es, pues bueno, yo sigo al Señor, venga. Y creyó a Dios porque le dijo que le iba a ser padre de muchedumbre. Y él se fue. Entonces cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, ¿qué hizo? Fue, agarró un animal, agarró a su hijo, llevaron la leña y el hijo le pregunta, papá, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham confiaba que si Dios le había permitido tener a su hijo y le estaba pidiendo que matara a su hijo, Abraham creía que Dios podía resucitar a su hijo, porque dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Confianza. Él creyó a Dios. Él confió en Dios. Por lo tanto, tus obras revelan a tu Padre. Tus obras revelan a tu Padre. Cuando Abraham levantó el cuchillo, confiaba en la soberanía divina. Dios me lo dio, me dice que lo sacrifique, pero estoy seguro que Dios va a resucitar a mi hijo. Él creyó, no puso en duda la palabra de Dios. Ese era un hijo. Entonces observemos el abismo que había entre el patriarca Abraham y sus supuestos descendientes en la siguiente tabla. Veamos las obras de Abraham, un modelo de fe, ¿no? Las obras de los oponentes, una realidad diabólica. Abraham, obediencia inmediata, se levantó de mañana para cumplir el mandato de Dios sin reservas. Los otros eran unos rebeldes homicidas, procuraban matar a Jesús, el enviado directo de Dios. Juan 8:40. Hospitalidad con la verdad. Abraham recibió a los mensajeros celestiales en Manré. Él los recibió, Génesis 18. Y aquí, estos chicos judíos que se supone que eran hijos de Abraham, ¿sí?, atacaban la credibilidad de Jesús. Le acusaron de ser hijo de fornicación. Nosotros no somos hijos de, nosotros tenemos un padre, no somos hijos de fornicación. Versículo 41. ¿Sí? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dijeron. Entonces, nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Intentando manchar el origen del Señor Jesús para validar su mensaje, para invalidar el mensaje de Jesús, para validar su propio mensaje. Somos hijos de Abraham y tú eres hijo de fornicación, porque María tuvo hijos, te tuvo a ti, después, a los pocos meses de haberse casado. ¿Eso cómo es? Ellos estaban dudando de que Jesús era hijo de María y de José. Y ciertamente, Jesús era hijo de María, pero ciertamente no era hijo de José. José era su padre, pero por adopción. José también sabía que ella era virgen y que era obra del Espíritu Santo. Nosotros conocemos la historia. ¿Sabéis? Hoy en día, los judíos, en su historia, no en la Torá, no en el Antiguo Testamento, pero en sus libros que ellos siguen más allá de la Torá, que son los libros bueno, el Talmud y otros libros que a mí me parece que son una religión, el judaísmo actual es una religión diabólica. ¿Sabes qué dicen de Jesús? Que él está ardiendo en un lago de fuego de estiércol y que María tuvo relaciones sexuales de fornicación con un centurión llamado Pantera. O sea que María tuvo sexo antes del matrimonio con el centurión y le enganchó el hijo a José. Eso es lo que dice la tradición.
Y creo que estos también estaban tratando de manchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Malamente, malamente. Por eso decía que son hijos de Satanás. ¿Sí? Abraham creyó en la promesa. Creyó y le fue contado por justicia. Estos hombres confiaban en la carne. Se ampararon en su linaje para justificar su pecado y su rechazo al Mesías. Yo soy descendiente de Abraham, pero bueno, sí. Dios tiene solo hijos. Dios no tiene nietos. Entonces mis hijos, para que sean hijos de Dios, no nietos de Dios, sobrinos de Dios o primos de Dios, mis hijos tienen que creer también en Dios. Porque si mis hijos no creen en Dios, no son de Dios. La salvación no se hereda. La salvación es un acto personal entre tú y Dios. Está bien, tú instruyes a tus hijos, pero eso no quiere decir que ellos sean hijos de Dios. Hasta que ellos reconocen a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, ellos fallaron la prueba de las obras. Ellos, la primera prueba la fallaron, ¿sí? Al intentar asesinar a la verdad encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Su máscara de piedad se cayó. Entonces, tras las obras, ¿sí? Las obras santas, ¿sí? La ausencia de obras santas, ellos también carecían de poder escuchar la voz del cielo. Fijaos, Jesús le está diciendo, en este sentido le está diciendo, no me hables de Abraham, muéstrame tu vida. Tú me hablas que eres hijo de Abraham, bueno, muéstramelo por las obras. Tú dices que eres hijo de Abraham, venga, muéstramelo por las obras. Muéstrame tu vida, porque Abraham creyó a Dios, obedeció a Dios y se sometió a Dios. Pero ellos, versículo 40, mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Abraham creyó, obedeció y se sometió a Dios. Entonces, la pregunta es que hay gente que dice, Dios es mi Padre, pero vive en rebeldía, en pecado y en desobediencia. Entonces, por mucho que diga que Dios es mi Padre, ¿es su Padre? Si tú dices tú eres hijo de Dios, porque andas en rebeldía, en pecado y en desobediencia, entonces no eres tan hijo de Dios. Será así, o sea, tu ADN está manifestando tus obras. Y si tu ADN es bueno, pues tus obras serán buenas. Y si tu ADN es malo, pues oye. Entonces Jesús los está confrontando. Eso que ellos decían que eran hijos de Abraham no cuadraba. Sus obras manifestaban su padre. Entonces el hijo, porque el hijo se parece al padre. Segundo test. El primero era de tal palo tal astilla. Tus obras delatan quién es tu padre. Segundo, la respuesta a la verdad. La respuesta a la verdad te delata. ¿Dónde lo vemos? Pues Juan 8:45. Dice así, porque digo la verdad no me creéis, y porque yo digo la verdad no me creéis. Aquí Jesús desmonta otra excusa. Aquí Jesús está desmontando otra excusa. No es falta de información, porque les está diciendo la verdad, ya tienen la información. No es falta de evidencia, ¿sí? El rechazo del corazón. Ellos están rechazando de corazón al Señor Jesús, porque cuando alguien se incomoda con la verdad, cuando evita la palabra, cuando siempre está justificándose, no es ignorancia. No es ignorancia, es naturaleza. Cuando tú te justificas, no, yo es que, no sé, me lo invento, vamos a inventarnos algo aquí así que, es que, no sé, tenía temor porque no sé si
si venía y estaba cerrado, o si venía o estaba abierto, es que no tenía. No, a veces a veces evitamos la verdad, evitamos la palabra y siempre nos estamos justificando. Eso no está bien. Es mejor ser sincero. Un hijo de Dios es sincero. Un hijo de Dios es íntegro. Es lo mismo delante que detrás de la gente. En la intimidad de tu cuarto que en público. Entonces la gente sabe, bueno, este es un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? No cede a la presión y no entrega sus valores en contra de otra cosa. Tercera prueba. Si Dios fuera tu Padre, amaríais a Cristo. 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Si Dios fuera tu Padre, amaríais a Cristo. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, y esto es clave, nadie puede decir que ama a Dios y rechazar a Cristo. No sé, voy a poner un ejemplo: los musulmanes. Ellos dicen que aman a Dios, pero rechazan a Cristo. O aceptan a Cristo a la misma manera que estaban aceptando estos. O a un católico romano. O a un unicitario que niega que Cristo sea Dios. El que niega al Hijo, niega al Padre. O un testigo de Jehová. Si Dios fuera tu Padre, amarías a Cristo. Hoy muchos dicen: yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero no aman a Cristo. ¿Y cómo no se ama a Cristo? ¿Cómo no se ama a Cristo? Una manera de no amar a Cristo es no obedecer, no le siguen, no lo priorizan. Amar a Cristo es priorizar a Cristo. Eso es imposible bíblicamente. Amar a Dios es igual que amar a Cristo. Si tú no amas a Dios, tú no vas a amar a Cristo. Y si tú no amas a Cristo, ciertamente tú no eres del linaje de Dios. Ciertamente no amas a Dios. Entonces, cuarto punto: no puedes oír la palabra si no eres de Dios. ¿Sí? Esto es lo que se llama la comprensión del lenguaje celestial. Esto está en el 8:42, en el 43 y en el 47. 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No entienden el lenguaje porque no pueden escuchar la palabra. No pueden escuchar mi palabra, dice el Señor Jesús. Y el versículo 47: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Sí? Entonces, algunos de aquí sabéis que yo hablo japonés, ¿sí, no? ¿Sí? Un hombre puede escuchar los sonidos de japonés. Vosotros mismos podréis escuchar: konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Oh, so desu ne. Ii na. So kawaii na. Estas palabras para vosotros no las podéis entender. Pero si yo en mi casa se habla ruso y castellano y español, como había dicho al principio, y costeño. Entonces, si yo hablo a mis hijos ahora mismo en japonés, no lo van a entender, porque mis hijos no nacieron en esa cultura, no crecieron con ese idioma, no han sido enseñados. Esos sonidos no tienen significado para mis hijos, ni seguramente para ninguno de los que estamos aquí, salvo que hayamos estudiado, ¿no? Entonces, el hombre natural, el que no conoce a Dios, pues no entiende las cosas de Dios y tampoco puede y tampoco quiere
porque esa no es su naturaleza. Entonces, el ser humano vive en una sordera espiritual absoluta. No entiende las cosas que son de Dios. Como dice aquí el Señor en el versículo 43, no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Y no podéis escuchar mi palabra, ¿sí? Como dice el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Entonces, si tú eres de Dios, hoy estás escuchando esta palabra. Solo aquel que es de Dios tiene la capacidad de sintonizar la frecuencia celestial. El que es de Dios entiende las palabras de Dios. La iluminación no es un aumento de la inteligencia, sino la apertura de los ojos del corazón para ver la gloria de Cristo. Entonces, no es que te tengas que leer más para escuchar a Dios. No, tienes que abrir tu corazón. Tienes que entender que tú no entiendes las palabras de Dios no porque no seas inteligente. Lo más probable es que no las quieres oír. O pretendes querer oírlas, pero cuando las escuchas dices, uy, eso no es para mí. O bueno, venga. Y sí y no. Siempre te vas con dudas. Pero si hoy tú comprendes este mensaje, quiere decir que ha ocurrido una regeneración en tu oído espiritual. Si quieres escuchar las palabras de Dios, si quieres glorificar a Dios, si quieres someterte a Dios y estás escuchando y estás entendiendo, gloria a Dios. Si no lo entiendes, hay un problema contigo. Y es que, como dice el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y Jesús le dice, por eso vosotros no la oís. Que le está diciendo a los judíos, porque no soy de Dios. Claro, el Señor Jesús los está confrontando. Jesús los está confrontando. En el 43, no podéis escuchar mi palabra. En el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y aquí hay una gran doctrina, una doctrina profunda. No es que no quieren solamente escuchar, es que no pueden. No solamente no quieren, sino que no quieren y no pueden. Cuando una persona no quiere y no puede, solamente debe entender que hay algo en su corazón que no está bien. Hay algo que tiene que cambiar. Esto se llama depravación total. El Hijo de Dios escucha la palabra, la recibe, lucha con ella, porque uno tiene que a veces luchar con la palabra del Señor, ¿sí? Pero no la ignora. Un hijo de Dios no ignora la palabra de Dios, lucha. Un hijo de Dios a veces tiene conflictos y dice, sí. Pero ¿sabes qué? En esa lucha está tu santificación. Tú sabes qué es lo correcto delante de Dios. Y a veces te rehusas a actuar. Por eso un hijo de Dios recibe la palabra, lucha con ella, pero no la ignora. En cambio, el que no es hijo de Dios se aburre, se desconecta, la evita, porque no es de Dios. Eso es duro. Lo que está diciendo Jesús es, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Entonces ya vamos por la 5ª hora. Tú reflejas el carácter de tu verdadero padre. 5ª prueba de paternidad. Tú reflejas el carácter de tu verdadero padre. Juan 8:44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla de sí mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y Jesús da dos marcas. La primera, mentira. Y la segunda, muerte. No hay verdad en él. ¿Cuáles son los deseos del Padre de ellos? Es homicida y mentira. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, da dos marcas para los hijos del diablo. Mentira, no hay verdad en él, y muerte, es homicida desde el principio. Entonces, cuando una vida está marcada por engaño, falsedad, odio, dureza, indiferencia, ya he dicho pereza, ¿verdad? Pereza. Entonces eso está reflejando otra paternidad. Y yo hablaba con los pastores y hablando con mi esposa también. La labor del pastor, para nosotros, en mi caso, personalmente yo no digo si es grata o ingrata o nada de eso. Yo solamente quiero hacer la voluntad de Dios y si he de recibir recompensa, gloria a Dios. Pero aunque yo esté sentado en la última fila allá, en el reino del Señor, allá, al final de todo, yo estaría contento. Y si el Señor me da recompensa, gloria a Dios. Y si no me da recompensa, bueno, gloria a Dios. Yo procuro serle agradable y Él me ha puesto a esta iglesia en sus manos. Y mi labor no es alegrar vuestros oídos. Mi labor es guiarles en las cosas del Señor. Porque, como decía el apóstol Pablo, vosotros sois mi corona. Yo quiero presentar al Señor una iglesia santa, sin mancha. No es mi obra, de todas maneras, es la obra del Señor, pero yo quiero que el Señor me utilice para que vosotros crezcáis en el Señor, en el conocimiento. Y a veces, como cuando un padre ve a un hijo que está un poquito deschavetado, si una vez se preocupa y dice, ay, vamos, yo lo primero es orar por los hermanos, siempre hay que orar por los hermanos. Pero a veces en mi soledad, así delante del Señor, pienso, bueno, ¿qué será? ¿Qué puedo hacer para que la iglesia, cómo presentar a Dios su iglesia? Y siempre el Señor responde que es su iglesia, ¿sí? Y que poco a poco, cuando pasa el tiempo, Él va perfeccionándola. El que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Él la perfeccionará, pero yo tengo que hacer mi parte. Y la iglesia tiene que hacer también su parte. Por eso insisto siempre en el Arenal, insisto los jueves. Hay más o menos asistencia los jueves, la verdad. Gracias al Señor. Los martes son el prime time. Los martes está media iglesia, o más de media iglesia, de la pasada. Los jueves más o menos. Y esta es una obra nueva y nosotros anhelamos de que esta iglesia se convierta en un faro de luz en esta zona y que cuando una persona llegue aquí y vea que somos aquí lo que somos allá, miren, aquí hay algo, aquí. Y cuando un verdadero creyente llegue a esta congregación, diga, bueno, oye, son una iglesia sana, son una iglesia que se capacita en las cosas del Señor, son una iglesia que reconoce que
Apartados de Dios, nada somos. Somos cero. Cero. Y si somos apartados de Dios, somos hijos de Satanás. Es que es terrible. No hay dos, ¿cómo se dice? No hay un tercer camino. O eres hijo de Dios o no lo eres, y punto, se acabó. El Señor Jesús no se anda con medias tintas. Y la última prueba final, ¿sí? ¿Qué haces con Cristo? Versículos 46 y 47. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Por qué vosotros no me creéis? Jesús es perfecto, sin pecado, sin error, y aún así lo rechazan. Esa es la prueba definitiva. Cuando tú rechazas a Jesús y crees en Jesús como estos fariseos creían en Jesús, creían a su manera. La semana pasada hablamos del levantamiento. Ellos pensaban que levantarse Jesús era levantarse en contra de la opresión romana y hacerlo rey para luego reinar sobre todo el mundo y gobernar a todas las naciones. Y el levantamiento del que estaba pensando Jesús era ser levantado en la cruz. Efectivamente, para reinar sobre el mundo y sobre todas las naciones con su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Todo aquel que cree en Él. Porque nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Cristo. Pero ellos entendieron mal. Y quizás nosotros estamos entendiendo mal. Aquí no hay términos medios. No hay una tercera categoría. O eres hijo de Dios o eres del diablo. No lo digo yo, lo dice Cristo. Hermano, examina tu vida. Examina tu vida. ¿Amas a Cristo de verdad? ¿Te sometes a su palabra? ¿Tu vida refleja justicia? ¿Amas a la iglesia por la cual Él murió? ¿Por quién murió Cristo? Por ti, por mí, por su iglesia. ¿Por quién vendrá Cristo? Por ti, por mí, por su iglesia. ¿Tienes comunión con aquellos a los que Cristo ama? A lo mejor estás fallando en alguna de estas cosas, pero eso es bueno, porque si te das cuenta, si te evalúas estos 6 puntos, está bien. Puedes trabajar sobre eso. Puedes decir, bueno, Señor, mire, yo he tenido la vida un poquito para este lado, o la he tenido un poquito para este lado, no he estado centrado, he tenido otras prioridades, pero ayúdame a tenerte a ti como prioridad. Y ciertamente, hermanos, cuando tú priorizas a Cristo, cuando tú te sometes a su voluntad, cuando tú procuras de tu corazón serle agradable, agradarle, crecer no solamente en palabra, como dice la palabra del Señor, en conocimiento, sino también en amor, los unos por los otros. 3 horas a la semana, de 160 y 100, yo no sé cuántas, un poco no hacen comunión. ¿O me equivoco? Debemos tener comunión. El mundo tiene que saber que aquí hay un pueblo de Dios. ¿Sí? Y es bueno que lo sepas. Porque, escúchame bien, si tú dices, o pongámoslo de otra manera, no eres hijo de Dios porque lo digas. ¿Sí? Eres hijo de Dios y su naturaleza está en ti. No porque lo digas. Yo soy hijo de Dios y me comporto como
un hijo del diablo. Si hoy ves que no hay evidencia, no intentes arreglar tu conducta. No intentes aparentar. Eso no se arregla con aparentar ni arreglar la conducta. La conducta es una cosa, la naturaleza es otra cosa. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. Si eres hijo de Dios, tú vas a cambiar, porque tú vas a pedirle a Dios que transforme tu manera como estás viviendo tu vida. Pero si no eres hijo de Dios, necesitas nacer de nuevo. Necesitas que Dios transforme tu vida. Señor, cambia mi vida. Llevo una vida lejos de ti. ¿Sabes una cosa que yo no quería decir, pero lo voy a decir? Lo iba a decir al principio, pero dije, bueno, mejor no, pero sí lo voy a decir. Las personas que estaban hablando con Jesús eran gente religiosa. Asistían a la sinagoga, todas estas cuestiones. ¿Qué imagen tenemos nosotros de las personas, de los satanistas, de los diabólicos, de los hijos del diablo? ¿Qué imagen tenemos nosotros? ¿Qué imagen se os viene a la mente cuando pensáis en un hijo del diablo? De hecho, hay un tratado chic que tiene mi hijo por ahí donde aparece un tío con chaqueta negra, rapado o con el cabello largo, tatuajes, anillos, piercing, malandro. ¿Sí? Esa es la idea que nosotros tenemos acerca de teología. Pero ¿por qué se viste así? No le sienta bien, es un hijo del diablo. O está esas greñas ahí, todo, o es un skinhead, o siempre tenemos una idea de un hijo del diablo, una persona que no, malísimo. Pero ¿sabes qué? Jesús dice que no. Jesús dice que un hijo del diablo también puede estar yendo a la iglesia. Puede estar yendo a la iglesia y ser un hijo de Satanás. Entonces examínate, revisa. No intentes aparentar. No intentes arreglar tu conducta. Más bien, acércate a Dios. Pídele, Señor, dame un nuevo corazón. Quiero adorarte, servirte como tiene que ser. Necesitas nacer de nuevo. De la esclavitud a la adopción. Éramos esclavos del pecado y ahora estamos libres para hacer la voluntad del Señor. Este mensaje que nuestro Señor nos da aquí es debido a muerte. Estar dentro de la iglesia no garantiza la afiliación. Es como estar en el templo. No salvó a los oponentes de Jesús. La única solución para cambiar de padre es el nuevo nacimiento. Y como tú no puedes hacer tu nuevo nacimiento, tienes que pedirle a Dios que te haga nacer de nuevo. Tenemos que pasar del linaje del homicida de Satanás al linaje de su Hijo amado. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. No hay una tercera vía. No nos podemos engañar. Y si somos de Dios, pues las obras de Dios haremos. Y si no lo somos, pues eso es lo que hacemos. Pues no lo somos. Y te digo, mi deseo es que todos reconozcamos nuestras propias deficiencias y trabajemos en ellas. Si no eres hijo de Dios, yo te invito que reflexiones y vengas a Cristo. Y si eres hijo, si ya has estado fallando, pues pídele a Dios que te perdone y que te ayude a retomar las cosas de tu Señor. Que la gloria sea para nuestro Señor ahora y para siempre. Amén.